Shalom, shalom, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. En hebreo, Yehoshua HaMashiach, comparto con ustedes el Salmo 119, desde el verso 113 al 120, y hoy es la letra Samek. Es la decimoquinta letra que estamos estudiando. Es muy importante saber que el don viene de Dios. Por consiguiente, el don siendo espiritual, a los espirituales nos obliga a disponernos para entender todo desde lo espiritual. Samek es una letra que nos invita a entender qué significa el someterme, el apoyarme, el ser esa columna que sostiene y todo aquel en el que se ha implantado la semilla, que es la verdad, que es Cristo, va poco a poco desarrollando el someterse al Señor, el apoyarse únicamente en Él para poderse convertir en una columna que sostiene. Y comencemos así. El verso 113 dice: aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Verso 114: mi escondedero, mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Cuando el don de Dios se ha posado en mí por medio de su semilla, la unción, que es Cristo, yo aprendo a tener por menos las opiniones que vienen desde una óptica humana y todo aquello que opina fuera del orden de Dios, yo no lo puedo tomar por algo importante o especial. Por eso debo cuidar mucho mis pensamientos, porque el pensamiento debe tener coherencia entre lo que pienso y lo que hago. Y si mi pensamiento está fuera de hacer la voluntad de Dios, tengo que tener mucho cuidado. La palabra de Dios es la que nos mantiene, nos hace sostenernos en la conciencia de la educación que ya Él nos ha dado, desde una educación limpia, y voy viendo poco a poco todo lo que va aconteciendo a mi alrededor, y yo me distingo como un edificador y como uno que está arraigado a la verdad. La verdad establece, la verdad sostiene, y la verdad es lo que hace que la persona se mantenga en libertad. Nosotros no nos escondemos en lo que éramos antes. Nosotros no nos escondemos en procederes humanos. Esto es muy, muy importante. Nosotros debemos comprender que la hipocresía son pensamientos vanos. Algo vano es algo que, que, que viene desde lo que no permanece. Lo que no permanece es una mente reprobada, ¿sí? Una mente que no se deja gobernar por el rey. El hombre que no conoce el plan del Señor no lo conoce porque no cree, porque es escéptico. Y el hombre no logra comprender que hay algo mucho más grande que sí mismo. Creer es un don de Dios, es un don dado por Dios. Y por eso es que Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fidelidad, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Por eso creer es un don de Dios. Y la vanidad, que es lo que no permanece, es la hipocresía, porque la hipocresía es todo lo contrario a la verdad que sí permanece. Todo lo que está debajo del sol, dice la palabra, que es pasajero y está destinado a no permanecer. Primera de Juan 2:17 dice que el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios, o sea, la obra del Rey, permanece para siempre.
Entonces, todos nosotros debemos saber que quizás lo que vemos puede ser muy llamativo, pero si no es de Dios, es imposible que permanezca. Alguien que no tiene el don divino de Dios no va a permanecer. El don es la capacidad que Dios nos da para hacer lo que Él diga, y lo que Él dice permanece para siempre. Vamos a el verso 115. Apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Cada experiencia es como una expectativa de cómo voy a reaccionar. La semilla que es Cristo se planta en nuestro corazón y allí se tiene que fijar en una tierra que sea apta para que esa semilla se arraigue. Y entonces toma lugar y se fija. El lugar fijo de nosotros es Él. Él es el lugar. Y el lugar, o sea, la perfección, lo que es limpio, lo que es puro, se quiere plantar en tu corazón. Pero para eso tu corazón tiene que estar fértil, tiene que estar apto para que la palabra del rey, que es esa semilla, se implante y tome lugar. Y justo aquí nosotros tenemos que tener en cuenta que la carne del hombre responde velozmente a lo que Satanás sabe que aún queda de acciones de la carne, porque él fue el que implantó esa reacción veloz, esa actitud de no honrar la verdad. Y por eso nosotros tenemos que estar muy dispuestos a que el Señor trate con nuestro corazón para que no nos salgamos nunca del lugar que es Él. Tengamos en cuenta que el Señor ha puesto su palabra, que es un tesoro en nuestro corazón. Por eso 2 Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El don es Cristo. Y ese don que es Cristo, que es la unción, que es la verdad, que es su palabra implantada en nuestro corazón, es oro. Y para que tú y yo podamos descubrir ese oro, debemos dejar de enfocarnos en nosotros, ¿sí? Enfocarnos en nosotros es creerle al adversario. Enfocarnos en el rey es establecernos en el fundamento que es Él y la palabra que es viva, que es Él. El mandamiento en la obediencia se descubre. A medida que tú vives el mandamiento se desarrolla. Y gracias a esto, doy lo que descubro desde la obediencia que voy desarrollando en la sujeción y en la hermandad a los otros. Voy dándolo poco a poco. Voy dándolo poco a poco. Toda obediencia se recibe en la intimidad con el Rey y se descubre en la comunidad con los hermanos. Entonces tengamos en cuenta que cuando pasamos por experiencias de fuego se manifiesta lo que realmente yo contengo. Si esa semilla se arraigó bien, si yo realmente estoy enfocando mis ojos en el único lugar que permanece, que es el gobierno de Dios, entonces se manifiesta ese contenido, ¿sí? Y eso es estar abundantes en Cristo Jesús. Aquel que está carente es porque necesita seguir saliendo del estado de la carne, necesita seguir saliendo de sí mismo, de lo que sembró la mentira del adversario, que es lo que no permite que la persona permanezca. Pero si estás en abundancia, se manifiesta esa abundancia que es la unción, que es Cristo Jesús, porque has desarrollado el don de Dios que está en ti. Y eso es oro. Vamos para el siguiente verso, verso 116. Susténtame
conforme a tu palabra, y viviré y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Amén. Y lo que te mantiene sano es aceptar que Cristo es un cuerpo y que estoy llamado a ser parte de ese cuerpo, o sea, ser visible a Cristo en mí. Por consiguiente, hacer visible que yo soy parte de, soy un miembro de ese cuerpo. Y se hace visible si me mantengo dentro sirviendo, porque en el servicio es donde veo que realmente soy escogido y valoro la escogencia. Lo que me hace comunidad es tener a Cristo dentro de mí. Y eso es estar sustentado por su palabra. Por eso el texto dice, susténtame, ¿sí? Y el verso 117 dice, sosténme y seré salvo. Y me regocijaré siempre en tus estatutos. Si valoro la comunidad donde el Señor me ha colocado y permito que sea visible mi debilidad en esa comunidad donde el Señor me ha colocado, es porque valoro la obra de Cristo en mí. ¿Por qué? Porque entiendo que yo me puedo someter a cualquier formación que el Rey quiera para educarme y puedo dejarme dirigir y no tengo nada de rigidez y queriéndome ver estable y queriéndome ver firme. Pero si se hace visible mi debilidad, estoy valorando el cuerpo de Cristo, que van a salir para ayudarme y sostenerme. Eso es tener testimonio. Testimonio es que yo reconozco el poder de Cristo que se mueve en el otro y justo allí valoro la obra de Dios. Y hay algo muy, muy importante. Tengamos en cuenta que los problemas más difíciles se viven en comunidad, pero las soluciones que se viven en la comunidad me llevan también a una plenitud. ¿Por qué? Porque nos acompañamos, porque valoramos la obra de Cristo en nosotros y en el hermano, y el Señor siempre hará que todo sea completo. Entonces tengamos en cuenta que la indiferencia siempre tiene una excusa. ¿Sí? El ser indiferente al cuerpo de Cristo es porque siempre tengo una actitud de excusa. Y por ello nunca se va a salir de la vanidad. En cambio, el amor siempre va a encontrar una solución. El amor siempre va a encontrar la hermandad. Y eso es estar dentro de estar sometido y sustentado por el único que tiene el poder de salvarnos, Jesús. Verso 118. Hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Como escorias, el 119, como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Por tanto, yo he amado tus testimonios. Verso 120. Mi carne se ha estremecido por temor de ti y tus juicios tengo miedo. La única manera de salir avante es poniendo la instrucción, la educación, la indicación del Rey por obra. Y yo debo apartarme del malhechor, ¿sí? Apartarme de aquel que provoca en mí un mal proceder. Porque lo que me va a hacer perseverar es mantenerme dentro del cerco de la instrucción que ya he recibido. Así yo no entienda muchas cosas, yo debo permanecer y someter mis pensamientos no a opiniones humanas, sino a la educación que el Rey me ha dado. Y por eso debo vivir rodeado de los que hacen la voluntad del Rey y tienen testimonio. Aquel que estudia la verdad debe vivir
en el lugar de intimidad con el Rey, porque en la intimidad con el Rey vamos a aprender a conocer las acechanzas del adversario. Y gracias a que el Rey me va a dirigir, yo no voy a entrar en confusión. Y por eso es que el Rey pone a su cuerpo sacerdotal como apoyo para encontrar siempre respuestas, y eso es tener ese gran respaldo. Nosotros tenemos que tener en cuenta que para Dios la escoria es todo lo que el hombre levantó fuera de Dios. Pero el cuerpo levantado desde Dios es una columna que sostiene la hermandad. En el nombre de Jesús, shalom, shalom.